En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 2 de octubre de 2024. Continúa la tensión en Oriente Medio. Ya saben que ayer Irán atacaba directamente a Israel por segunda vez en la historia. Hasta entonces, hasta el pasado mes de abril, Irán jamás había atacado directamente a Israel. Y también Israel ya ha anunciado, ahora escucharemos a sus mandatarios, que va a responder. Pero antes de eso, ¿cuál es el balance? El balance final de ese ataque son más de 180 misiles, se habla de 181, 185, que lanzó Irán contra Israel. Eso sí, no ha dejado ninguna víctima mortal, al menos en Israel. Sí que hay que lamentar una persona que perdió su vida, en este caso en Jericó, en Cisjordania, un palestino que iba caminando por la calle. Seguramente muchos de ustedes han visto el vídeo, lamentablemente aquí no lo podemos poner por aquello de la censura. Y bueno, pues el hombre iba paseando tranquilamente y le cayó uno de esos misiles encima. Eso sí, el misil ya había sido conseguido desactivar, entre otras cosas, por ese sistema de defensa de Israel, la conocida como cúpula de hierro, que ya funcionó en el mes de abril y también funcionó anoche. Unos dicen, bueno, pero no con la misma efectividad. Prácticamente. Un ataque de esas características sin ninguna víctima mortal, eso sí, dejando numerosos daños, eso es indiscutible, pero no fue lo peor. ¿Qué es lo que supuso más víctimas mortales? Hay que recordar que al mismo tiempo, prácticamente, al unísono de ese ataque por parte de Irán, se cometía un atentado en Tel Aviv por parte de dos, presuntamente todavía no está claro ni nadie ha reivindicado ese atentado, dos palestinos que se llevaron la vida de al menos 7 personas. Esos son los datos de la actualización que tenemos a estas horas de la noche. Así anunciaba, esto es un vídeo que ha publicado Irán, la Guardia Revolucionaria iraní, los, digamos, comandantes, el inicio del ataque. و مظلوم لبنان عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله آغاز کنید. توکل بر خدا کنید. موفق باشید. Pues así, ha publicado, pasadas las horas, publicaban ese vídeo, cómo se ordenaba atacar a Israel. Claro, Israel ya ha dicho que ahora está centrado de nuevo en el Líbano, pero que va a responder. ¿Cuándo? No lo sabemos. Así lo decía el propio portavoz de las fuerzas israelíes, Daniel Hagari. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. Iran and its proxies have been attacking Israel since the 7th of October on 7 fronts. Iran and its proxies seek the destruction of Israel. The Israel Defense Forces will continue doing everything necessary to defend the state of Israel and protect the people of Israel. ¿Cuándo será el ataque? Pues no lo sabemos. Tampoco sabemos en qué consistirá. Puede ser un ataque dirigido a la cúpula que gobierna Irán. Puede ser un ataque dirigido a ciertas infraestructuras estratégicas. No lo sabemos. ¿Cuándo? Tampoco. En cualquier momento puede ser. Hoy sí que es cierto que Israel de nuevo retomaba esas operaciones en el Líbano. Pues claro, aquí hay una cosa que es muy curiosa, sobre todo cuando algunos tratan de plantear este conflicto como el mundo árabe contra Israel. Es rotundamente falso. Es que empecemos por lo primero. Irán, los iraníes, no son árabes, son persas. A partir de ahí ya me contarán ustedes. El principal enemigo de Israel, es cierto que en su origen tenía unos cuantos, en el fondo, ahora mismo, el que le queda es Irán. Irán y sus satélites. De hecho, ayer Jordania, para que veamos hasta qué punto esto es mucho más complejo de lo que algunos nos tratan de transmitir, Jordania ayudó de nuevo, como ya hizo en ese ataque por parte de Irán en el pasado mes de abril, ayudó en la defensa a Israel, activamente. Así lo han reconocido las propias fuerzas aéreas de Jordania. Claro, algunos dicen, bueno, pero yo he visto vídeos que en Jordania se celebraba cómo pasaban los misiles. Sí, bueno, hay un número importante y considerable de palestinos.
Pero la realidad es que Israel con Jordania pues no tiene malas relaciones. A veces hacen la ficción, pero muy pocas. Arabia Saudí estaba a punto de firmar los pactos de Abraham. Egipto, que en su momento también detestaba a Israel y quería acabar con Israel, hace ya muchísimos años que ha dicho, bueno, mira, nuestras experiencias no han sido positivas cuando hemos ido al conflicto con Israel. Y son los mismos que no querían tampoco abrir, ya saben, la frontera de Gaza que colinda con Egipto, y ellos decían que los palestinos aquí que no vengan. Esto del mundo árabe es que es bastante discutible. El principal enemigo de Irán no es Israel, es Arabia Saudí. Y dices, bueno, pero ¿y esto cómo puede ser? Pues porque los iraníes son chiíes, que son la máxima representación de los chiíes, la nación que más los representa, que cuenta con mayor número de chiíes, es Irán. Mientras que Arabia Saudí, digamos que son los exponentes del sunismo. Pero dentro de eso, incluso ellos son wahabíes, que ni siquiera, pues decir, bueno, ¿son suníes? Sí, son suníes. Pero dentro de eso, ellos son wahabíes. Y se odian. Irán, ¿cuáles son los proxies que utiliza? No solo para atacar a Israel, sino también lo hemos visto con Arabia Saudí. Pues por un lado, utilizan a Hezbollah, que los financian, que sí que son chiíes. Por otro lado, financian a Hamas, que no son chiíes, son suníes. Entonces, bueno, extrañas alianzas que se forman en la geopolítica. Luego también financian al Yemen, desde el Yemen financian a los hutíes, que son chiíes. Arabia Saudí hizo una alianza con Emiratos Árabes Unidos para atacar a los hutíes, precisamente. Es una guerra que lleva ya muchos años. Nosotros no la conocemos porque eso, pues bueno, no tiene obviamente el impacto que tiene la guerra, que podría ocasionar una guerra directa entre Irán e Israel. Pero lo cierto es que eso del mundo árabe contra, es que esta gente, si los sacásemos de aquí al Estado de Israel, se acabarían los problemas. No se ha enterado usted de nada. No es cierto. Los conflictos entre ellos mismos son numerosos. Empezando por Irán y Arabia Saudí. Claro, Irán no tiene la fuerza necesaria para poder atacar directamente a Israel, y si Israel responde como así lo ha afirmado, a ver qué hacen. Podemos decir, bueno, tiene a Rusia y a China. ¿Ustedes se creen que los chinos, que están encantados con esta decadencia occidental, empiezan, ay, no, qué mal todo esto? Bueno, ya ha nombrado Israel persona non grata a Guterres, el de la ONU, le han dicho, no, oiga, mira, usted aquí no viene, porque ha sido el típico comunicado justificando el ataque de Irán, claro. Es que, claro, porque los gobernantes israelíes tienen muy claro que la guerra, y esto, la primera que pierdan es la última, no hay más. No hay segundas oportunidades. Y tienen muy claro que si nadie les defiende, se defienden ellos. Ellos mismos han dicho, si nosotros no queremos entrar en el Líbano, pero si el propio Estado libanés es incapaz, por motivos que explicó Alberto Garín en sus pedazos de historia sobre la historia del Líbano, que recomiendo su visionado, son incapaces de asegurarnos que no se pongan en nuestra frontera para atacarnos, pues si no lo pueden asegurar ustedes, los tendremos que asegurar nosotros. Ellos tienen muy claro lo que van a hacer. Pero esta idea estúpida y absurda que recorre las redes sociales de es que, claro, fíjate qué problemas ha creado el Estado de Israel. No. Seguirían siendo los mismos. Pues es que desde el momento en el que se muere Mahoma, la división entre los musulmanes se hace presente. Por un lado los suníes dicen, no, oye, que no. El sucesor es Abu Bakr. Y luego están los chiíes que dicen que no, que es Ali. Y luego ya otras cuestiones. Incluso los Coranes no son iguales. Está la versión suní y la versión chií, pero bueno, esto daría para otro tema. Pero intentar reducir el conflicto entre el mundo árabe contra Israel es falso. ¿Los jordanos no son árabes, acaso? ¿Que participaron activamente en la defensa? Por supuesto. ¿Con quién tiene un problema Israel? Con los proxies de Irán y con Irán. Que mira y dice, oye, señores chinos, ¿qué pasa si nos atacan? Los chinos dominando el mundo, aprovechándose de esta situación que vivimos, dicen que es que yo me voy a meter, y ahora que estoy encantado viendo que Rusia está aliada con Ucrania, viendo que me estoy haciendo con todo el mundo, viendo que me estoy comprando África, que es el continente a explotar, viendo que mi poderío no deja de aumentar, yo voy a renunciar a eso para defenderte a ti. Cuando además los chinos, los musulmanes, en fin, alta estima, pues podemos decir que no. No exactamente.
sea que esto es mucho más difícil. Claro, Israel ya ha anunciado, Netanyahu, de esta forma, que va a responder de forma contundente. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. Lo entenderán, así de sencillo. Y bueno, evocaba a personas que ya no están en este mundo, que Israel ha terminado con ellos. Porque estas son las opciones que se barajan. El Mossad, ya saben ustedes que es una agencia de inteligencia espectacular y que ha conseguido, en fin, logros impresionantes. Claro, no sería la primera vez que están muy dentro y en posiciones muy importantes en Irán. Yo, desde luego, no dormiría muy tranquilo. A este respecto, Bagheri, que es el jefe de las fuerzas de Irán, se ha pronunciado diciendo que es que estos sionistas están locos, que fíjate, se han vuelto locos y están atacando nuestra soberanía. En realidad, ciertamente, Israel lo que ha atacado es el Líbano. Es cierto que en otras ocasiones sí que ha cometido esas acciones que obviamente el Mossad no sale diciendo, sí, fuimos nosotros los que realizamos este ataque. Pero bueno, dicen que ataca su soberanía, que los sionistas están locos y que alguien los detenga. Escuchen. اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌های رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. Bueno, de momento los ataques de Irán han sido un fracaso estrepitoso. Ya digo, el de ayer se llevó la vida de un pobre palestino que iba paseando por Jericó, en Cisjordania. Lo cierto, nos guste o no nos guste, es que el principal problema es el régimen iraní. Tras esa revolución del año 79, y también esto habría que estudiarlo en profundidad, Mossadegh, Pahlavi Reza, el último Shah de Persia. Pues bueno, a partir de ahí hay un antes y un después. Y ahí es donde se origina ese gran conflicto contra Israel. Lo cierto es que ese régimen no solo es una tragedia para los ciudadanos que viven en Irán, sino que lo es para toda la zona. Si se consiguiese acabar con ellos, no tengan la más mínima duda que la paz estaría mucho más cerca, mucho más próxima. Como así se ha acercado Israel con los que han sido sus enemigos históricos, si así lo queremos llamar. Desde el primer día en el que existieron ya le declararon la guerra. Muchos de ellos que hoy, curiosamente, participan en su defensa. La realidad, nos guste o no nos guste, es que Irán es un problema. Su régimen y sus líderes también, y solo queda una opción. Acabar con ellos si de verdad queremos que la paz regrese pronto a toda la zona de Oriente Medio. ¡Comenzamos! Damos ya la bienvenida a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues aquí siguiendo con atención e interés lo que ocurre. La geopolítica es muy desagradable, pero es muy interesante. Es interesante, sí. Y aparte es que se está poniendo muy serio el asunto. A ver, siempre ha sido un polvorín Oriente Próximo, no es ninguna sorpresa, pero es que da la sensación de que la escalada cada vez está siendo más intensa en comparación con otras épocas. Pero bueno, veremos lo que pasa en los próximos meses, pero vamos, estoy seguro de que la cosa va a ir a peor, por desgracia. A ver, lo contaremos. Pero no vamos a descuidar tampoco lo que pasa aquí en España, que tenemos datos del paro. Sí, han salido los datos de paro correspondientes al mes de septiembre. Suele ser un mes malo después de que acabe la campaña de verano. Algo más de 3.000 personas se han apuntado a la cola del paro en este pasado mes. Hablamos de un nivel relativamente bajo en comparación con lo que históricamente suele subir el desempleo tras esa campaña de verano, como estamos comentando. Sin embargo, la afiliación a la Seguridad Social, que suele ser un medidor un poco más fiable para conocer el estado real del mercado del trabajo aquí en España, pues ha mostrado un peor comportamiento. La creación de empleos se ha frenado de manera considerable hasta el punto de registrar su nivel más bajo desde la pandemia. Son casi 9.000 nuevos cotizantes, es la subida más tímida en un septiembre desde 2019, como decimos, que supone un frenazo considerable a ese ritmo de creación de empleo. La ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, valoraba así estos
estos datos. Tenemos que converger en términos de empleo con Europa, pero creo que sustancialmente vamos bien. Piensen que en un año hemos reducido el desempleo casi en 150.000 personas, 147.000 personas. Llevábamos 41 meses, fíjense, cuando yo llegué, ¿no?, al Ministerio de Trabajo, las tasas de paro que había, de paro juvenil y la situación que tenemos hoy. Por tanto, creo que lo que estamos haciendo como país en términos de derecho laboral es positivo. Bueno, esto es lo que ha dicho esta mañana Yolanda Díaz en Telecinco, ha hablado del paro juvenil. Es verdad que tampoco se ha vanagloriado de los datos, pero seguimos en cabeza en el paro de la Unión Europea, 28%, seguido de Grecia, que es el 24%, y la tasa media en Europa de paro, que también es un drama, es del 14%. El juvenil. El juvenil, paro juvenil, sí. Sí, o sea, bueno, y eso que se ha dedicado a maquillar las cifras. Con los rollos estos de los contratos dice ya, mira, no hay temporalidad, hombre, claro. No me extraña. Claro, es que así también vendo yo esos datos. Sí, y así, exacto, y así también creo empleo. Hablando de empleo, Nacho Cano ha estado liado durante varios meses porque se la querían jugar. Sí. No se lo perdonaban. Malas noticias contra los que han querido ir contra Nacho Cano, porque resulta que ha habido un varapalo tremendo contra esta gente. Resulta que la inspección de trabajo, apoya al compositor, deja a la becaria denunciante como una mentirosa prácticamente y tira por tierra uno de los delitos que se le imputaban al artista. Vayamos brevemente al inicio de este caso. Esta ex becaria mexicana de Malinche, que es el musical de Cano, denunció que la estaba explotando a ella y a los 17 compañeros para cubrir puestos de trabajo. Fruto de esa denuncia, la policía investigó el caso y se le imputó al músico un posible delito contra los trabajadores, una imputación muy seria. Según los agentes, a los becarios no los tenía dados de alta ni les pagaba la seguridad social. Pues bien, ahora esta inspección de trabajo concluye que los 17 becarios que forman parte de este musical estaban en regla y no tenían que ser dados de alta en la seguridad social. Una vez conocido esto, Jano, yo me pregunto, ¿ahora quién le pide perdón a Nacho Cano? Toda esa campaña gubernamental incluida. Sí, fue increíble. Esa persecución por no lo ser, contó él mismo, además. Sí, por no ser correligionario de ciertas causas. ¿Ahora quién le pide perdón después de todo esto? Y él ya ha tenido suerte, porque le podrían empezar a denunciar por esto de los abusos sexuales y los Me Too, y de ahí es complicado salir, ¿eh? Es complicado. De esto un tira que te va, pero sí, nadie le va a pedir perdón, desde luego. No, es una pena, pero bueno, Nacho Cano por lo menos ha demostrado valentía, ¿no? Sí, tuvo una rueda de prensa que fue espectacular. Sí, espectacular. Que era el líder de la oposición real. El jefe de la oposición real en España es Nacho Cano. Así está el tema. Irene Montero, México. Madre mía, ayer fue la toma de posesión de esa indocumentada de Claudia Sheinbaum. ¿Has visto cómo estaba ahí un indígena con unas ramas frotándole y tal? Estos son los que se ríen luego de los católicos, es fascinante. Claro, son entrañables, sinceramente. Yo te tengo que reconocer que en algo le doy la razón a México. Creo que sí que debemos pedir perdón por algo, y es por Irene Montero y por toda esa caterva de representantes no oficiales que ha ido por parte de partidos políticos aquí en España. Hablamos de Bildu, del BNG, los Comuns, lo mejor de cada casa. Bueno, pues Irene Montero, que ya está casi amortizada a nivel político, pues de alguna manera tenía que dar la nota. Fue a esa toma de posesión de Claudia Sheinbaum, que es la nueva presidenta de México, que esa tipa que, como bien saben, declinó invitar al rey Felipe VI por no pedir perdón de manera oficial por la conquista de Nueva España. El gobierno, que para lo poco que hace bien, pues hay que destacar que en este caso no mandó a delegación oficial a modo de protesta, pues al final, viendo Irene Montero, por cierto, se ha grabado un vídeo en el que decía esto: no tiene pérdida. Mirad, tenemos aquí un mural pintado por Diego Rivera, se llama Epopeya del Pueblo de México, y sería muy bueno que el rey Felipe pudiera ver este mural, fijarse en los detalles de este mural y darse cuenta de que España sí tiene muchas cosas por las que pedir perdón al pueblo de México. Bueno, pues ahí está ese vídeo. Por cierto, ese artista, el tal Diego Rivera, muy crítico con España, a favor de todos los indígenas, esos que lucharon con Hernán Cortés, pues resulta que admiraba la cultura española, ¿no? Era crítico, pero por otro lado dice que se inspiró en toda esa cultura que llevaron los españoles a esa zona de América. Yo sugiero, es una sugerencia, que Irene Montero se la queden, porque como ahora estamos en la moda, no hay que volver a los orígenes, tal, no sé qué. Pues oye, que a lo mejor en cualquier momento se pueden hacer sacrificios humanos otra vez.
Había unos rituales muy extraños con la señora esta. Sí, estamos a nada de que... Yo la dejaba ahí por si acaso, Sí, por si acaso. Oye, por si les da por volver, pero bueno, ya pueden, claro, está el pueden espíritu, escoger. el espíritu de Moctezuma está ya sobrevolando Claro. por México otra vez. En fin. Es tremendo. Es No, lo que vergonzoso. pasa, o sea, lo que pasa aquí en España es muy fuerte. Lo que pasa en el otro lado del charco es ya alucinante. O sea, te explota la cabeza. No crean que no acabaremos como ellos. Claro, es que esa es la cosa, que Claro, ya lo esto- vemos como con cierta distancia. Siempre lo vemos con prepotencia, pero cada vez nos parecemos más. Cuando decimos, es que Venezuela tal, ojito, ojito. Por eso te digo, porque vamos con Maduro y su Navidad. Sí, sí. Ya ha Dices, llegado... Esto es broma, que es verdad. No, es verdad, es verdad. Sí, sí, lo Que es podemos verdad. asegurar. Ya es Navidad en la Venezuela de Nicolás Maduro. Se ha cumplido esa amenaza, bueno, ese decreto que prometió el dictador a principios de septiembre de adelantar la Navidad, y así ha sido. Justo en cuanto ha empezado el 1 de octubre, para ellos pues ha dado comienzo esta fiesta cristiana, 2 meses, casi 3 antes, aunque este decreto pues no tiene nada que ver, ni mucho menos con la buena fe, ni de ensanchar esta fiesta tradicional, ni mucho menos con el espíritu cristiano. Más bien se trata de una nueva cortina de humo pues para despejar todas las incógnitas en torno al clamoroso fraude electoral vivido en ese país caribeño y también toda la represión del régimen chavista. El propio Maduro, en la televisión estatal, que por supuesto también controla él, anunciaba esa llegada de la Navidad. Del 1 de octubre al 15 de enero, les digo, con esta canción bella que vamos a interpretar, les digo desde ya, feliz Navidad, en paz y felicidad. Feliz Año Nuevo y nos vemos en la calle, en la plaza. Corre, caballito, muchas gracias. Corre, caballito. Hasta son distintos los villancicos, ¿no? Porque aquí decimos arre borriquito, ¿no? En vez de corre caballito. Sí, bueno, eso es lo peor. No es eso. No es la primera vez que lo hace, creo que es la tercera o cuarta vez. O sea, ya en pandemia aprovechó para adelantar también la Navidad cuando llegó al poder en 2013 o 2014. Es verdad que nos reímos, pero claro, la situación es tan crítica en Venezuela que dices que este majadero esté ahí al frente cuando... Bueno, a ver, la corriente chavista nació de las urnas, ¿eh? No hay que olvidarlo. Hay tantas cosas que Previo. nacieron de las urnas. Sí, sí. Jano, Previo, que... golpe de Estado. Dijo, que no has conseguido el poder, golpe de Estado, no lo has conseguido, Chávez, no te preocupes que te votamos. Que te votamos, sí. Ay, hoy mira lo que nos ha pasado. No fueron pocos los que advirtieron de lo que iba a pasar. Claro, nunca uno imagina que va a terminar celebrando la Navidad el 2 de octubre. Sí. Pero sí, así está la cosa. Es patético. Pues nada, Juanan, hoy te despedimos ya porque tenemos mesa ronda en la tertulia. Correcto, sí, hay mucho que analizar, tenéis mucho que analizar ahí con todo el Oriente Próximo. Así que nada. Os seguiré escondidito ahí en algún lado, estaré mirando. Perfecto. Nos vemos mañana. Ahí estaremos, si Dios quiere. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos con mesa completa, acompañados de Pedro Insua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, a ver qué pasa. A ver qué pasa. A la expectativa de Irán, Israel, etcétera. Está interesante el tema. La geopolítica es desagradable, las guerras también lo son. Sí. Pero interesantes. Sí, por supuesto. Alberto Garín, que está secuestrado por Obi-Wan, manda un saludo a tu mujer, dile que te estamos tratando bien. Eso es. Lo único que me ha permitido Jano desde ayer es cambiarme la camisa, nada más. Es verdad. La tenemos aquí, no lo hemos dejado salir del estudio, pero lo estamos cuidando, lo estamos tratando bien. Esta noche lo liberamos, ¿o no? Porque depende de los acontecimientos. Depende de los acontecimientos. Javier Martínez Fresneda, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jano, un placer. Y nuestro queridísimo Manuel Llamas, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Jano? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues ya estamos un poco más ubicados con el recuento de ayer. Ahora escucharemos a Juan Andrés Ruber, que nos va a hacer un resumen de todo lo acontecido. Lo que conocemos a última hora, por decirlo así, es esa incursión de nuevo por parte del ejército israelí en el Líbano y, sobre todo, la respuesta que tanto Daniel Hagari, que es el portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel, como el propio Netanyahu, ha dicho que va a tener sí o sí el ataque de Irán. Claro, ellos han dicho que cuando ellos consideren. Y ya se empiezan a barajar qué tipo de respuesta va a ser. Si va a ser como en la que sucedió en el mes de abril o, por el contrario, va a ser mucho más dura. Hablábamos aquí en micrófono cerrado. Uno decía, no, va a ser poco por este ala. Otro decía, no, va a ser más contundente. Manu. Yo soy de la teoría de que Israel tiene que dar un puñetazo encima de la mesa. Hasta ahora solo ha enseñado los dientes. Y ahora va a morder. Porque son conscientes de que toda la problemática parte de un origen, que es el régimen tiránico de los ayatolás en Irán. Eso es lo que ha cambiado la geopolítica en Oriente Próximo en las últimas décadas. Y es la gran amenaza para la supervivencia de Israel.
no me acabo de creer que Israel deje de aprovechar una oportunidad como la que tiene ahora. Acaba de descabezar a Hezbollah, que es una organización terrorista la más potente, la mejor armada del mundo. Por lo tanto, esa batalla la tiene ganada. Pero es consciente de que para neutralizar de verdad la amenaza durante al menos 20 o 30 años, necesita acabar con el régimen iraní. Y además con una ventaja. Cuenta con el respaldo, lógicamente no explícito, pero sí implícito, de todas las monarquías árabes. Por lo tanto, Arabia Saudí no va a mover ni un dedo para evitar que en estos momentos Israel ataque Irán. Y ahora además tiene la excusa perfecta. Israel acaba de ser atacado directamente por misiles balísticos por parte de Irán. Eso es una declaración de guerra. Y una declaración de guerra tiene que ser contestada, desde mi punto de vista, no con un mero gesto, sino con un golpe militar fuerte que acabe por derribar, descabezar o directamente destruir el régimen de los ayatolás. Pedro. Hombre, yo no sé lo que va a suceder, evidentemente. Ni yo ni creo que nadie, porque salvo ellos, sí. Servicios secretos y demás, y todos los arcana imperi que llaman no nos lo van a contar, ¿no? Entonces, pero a mí me parece que a Israel nunca le interesa una guerra. Yo creo que sigue aquella máxima de Sun Tzu, ¿no? Estratega chino famoso, que la mejor guerra para Israel es la que no tenga que hacer. Es la mejor guerra, y mantener cierto status quo, porque, claro, la primera guerra que pueda perder Israel, también no sé quién lo dijo esto, la última. Es la última. Es la última guerra en la que participe. La primera guerra que pierda es la última en librar. Entonces, claro, es el régimen sionista. Hay que darse cuenta que los países que están en el entorno, por muy diplomáticamente que puedan parecer cercanos en determinado momento, ni siquiera las reconocen como país. Es decir, los carteles que están en Jordania, en Siria y tal, no ponen, como aquí pone a Portugal, a Francia. No hay carteles. No existe. Israel como país es un régimen sionista. No existe. No está contemplado. Entonces, la finalidad de todos los países que están alrededor, desde el primer día que surgió Israel, en el año 48, es acabar con él. Entonces, tú tienes y lo saben, naturalmente que lo saben, vamos, ¿cómo no lo van a saber? Si están todos los días cayendo misiles Qassam encima de ellos, en el desierto del Negev están las clases, están las mesas. Esto es que la gente no lo sabe muchas veces. Los judíos no pueden entrar en Arabia Saudí, no pueden entrar. Entonces, las mesas de las escuelas están completamente acorazadas, las mesas para meterse por debajo de los niños en Israel. Y los árabes musulmanes pueden estar en el Parlamento israelí con su representación. Que esta asimetría tampoco... o sea, yo las conversaciones que he tenido así de vez en cuando no lo saben esto, no lo saben. Entonces, yo creo que a Israel no le interesa, y menos una escalada así, y con un país que no tiene frontera. Es decir, es un país sin frontera. O sea, el tipo de guerra que podría desencadenarse con Irán sería una guerra muy anómala, a base de misiles balísticos, es muy complicado. Yo creo que es muy complicado que se desencadene una guerra convencional tipo Ucrania-Rusia, Israel-Irán, creo. Entonces, y Israel yo creo que la tiene que evitar, o la va a evitar, o va a tratar de evitar. La otra cosa es que pueda, claro. Pres. Sí, vamos a ver, yo creo que la guerra Irán-Israel lleva mucho tiempo produciéndose, es decir, Hezbollah no existiría sin Irán, probablemente sin Israel tampoco, pero quien les arma, les financia y les entrena es Irán. Jamás, aunque sea un grupo sunita, tiene un importantísimo apoyo por parte de Irán, es decir, la guerra Irán-Israel ya se está produciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Aquí la pregunta es si Israel va verdaderamente a abrir un tercer frente. Ya tiene uno en el norte, en el Líbano, ya tiene uno en el sur, en la Franja de Gaza, abrir uno más en un enfrentamiento directo con Irán. Yo no sé si eso va a ser el futuro o no. Lo que tengo meridianamente claro es que uno de los objetivos de esta ofensiva israelí era desnudar a Irán, ¿no? Es decir, Irán ha jugado un papel en Oriente Próximo de espejo de lo que ha sido Estados Unidos para Israel. Es decir, Irán ha armado, ha entrenado,
ha financiado a grupos terroristas y ha dicho, venga, ir a la batalla con Israel, que si se ponen mal dadas, yo iré a rescataros. Como hace Estados Unidos con Israel, lanzan misiles contra Israel, van cazas norteamericanos. Se desplaza la quinta flota. Bueno, pues todos esos grupos sufren bombardeos constantes por Israel y la pregunta es, ¿y dónde está Irán? ¿Dónde está ese primo de Zumosol que iba a venir a salvarme? Con lo cual yo no sé si van a entrar o no van a entrar en Irán. Lo que tengo claro es que uno de los objetivos de Israel era decir a toda esa gente que está muriendo por Irán, el primo de Zumosol no va a venir a buscarte. El rey está desnudo, con lo cual estás haciendo el canelo. Y eso se está produciendo ya, porque la gente de Hezbollah puede estar pensando, oye, ¿cuándo van a venir de Teherán a salvarnos? Y los hutíes, y los gazatíes. Con lo cual, a lo mejor, el que se va quedando solo es Irán. De hecho, no solo Estados Unidos ha participado en la defensa activa, también Starmer, el actual primer ministro del Reino Unido, ha confirmado que también participaron, y Jordania, que esto hay que tenerlo en cuenta. Alberto. Pues siguiendo la reflexión que hacía Fres, en efecto, aquí el problema está en lo que ayer hizo Irán, fue hasta dónde llega ese primo de Zumosol. O sea, es una segunda bravuconada después de la que vimos en abril, porque lo que terminan por hacer es lanzar una cantidad limitada de misiles, marcando objetivos donde no vayan a hacer un daño terrible, porque saben que si se les va a las manos, entonces es cuando Israel la reacción puede ser brutal. De modo que, en efecto, creo que Fres lo ha marcado muy bien, el primo de Zumosol es eso, y no hay nada más. O sea, es un señor que una vez al año tira misiles sobre Israel y sin ir demasiado lejos. Entonces, perdón, al hilo de eso, la reflexión de Manuel estaba contando, descabezaron Hamas, descabezaron Hezbollah, ¿van a descabezar Irán? No es lo que habitualmente Israel ha hecho. O sea, Israel ya tiene una larga historia, ya son casi 80 años de historia, han tenido un montón de guerras con sus vecinos, han podido incordiar todo lo que fuera necesario a los líderes que han tenido alrededor de Israel, desde Jafet al-Assad y Bashar al-Assad en Siria, Nasser y los que le sucedieron, Anwar el-Sadat y Mubarak en Egipto, pero bueno, con Sadat ya han firmado la paz, y no los descabezan, porque claro, tampoco se meten aprendices de brujo. O sea, ¿qué ocurre si mañana consigo una operación en plan Viper iraní y me cargo a medio centenar de ayatolás? A lo mejor hay otro medio centenar que son peores. De modo que yo creo que esa estrategia no se van a meter. No, o sea, no lo han hecho hasta ahora en 80 años de historia, no han ido a descabezar los países enemigos, han ido a debilitarles, han ido a generar inestabilidad interna dentro de esos países, han ido a por proxies como Hamas o como Hezbollah, pero históricamente no han ido nunca por la cabeza de sus países. O sea, no pretenden generar una inestabilidad tal en sus países cuyo resultado pueda ser completamente inesperado. Vamos a escuchar el resumen de todo esto que nos lo trae Juan Ander Rubert. Sí, Jano, vamos a repasar brevemente lo que ha ocurrido en las últimas horas. Irán ha lanzado entre 180 y 200 misiles balísticos hacia Israel y lo ha hecho principalmente como respuesta a la muerte de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah. Aún así, la mayoría de los misiles fueron interceptados por el sistema de defensa aérea de Israel y no han causado víctimas mortales en su territorio, aunque sí han dejado un muerto en Cisjordania. Los daños materiales todavía a esta hora se están cuantificando. ¿Cómo ha reaccionado Israel? Bueno, pues el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, asegura que el régimen iraní va a pagar por su error. Continúa mientras con su ofensiva terrestre en el sur del Líbano y promete ataques más intensos en la región. Todo apunta a una clara escalada militar. Por su parte, ¿qué dice Irán? Pues defiende este ataque como una respuesta legítima a lo que ha hecho Israel, lo que considera una agresión. El presidente iraní asegura que su país no busca la guerra, pero va a responder con firmeza ante cualquier amenaza. Teherán deja claro que actuará si Israel continúa con sus acciones militares. ¿Qué dice Estados Unidos? Otro de los actores importantes. De entrada, fueron los que avisaron del posible ataque. Interceptaron además varios misiles iraníes mediante 2 destructores en el Mediterráneo y además el presidente Joe Biden ha ordenado el envío de más tropas a Oriente Próximo, elevando el número de efectivos estadounidenses en la región
a unos 43.000 soldados. Después de todo esto, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Todo indica que el conflicto podría expandirse con la participación de otros actores, no solo de Estados Unidos, también, por ejemplo, los hutíes de Yemen o las milicias proiraníes en Irak. Si la situación sigue escalando, hay riesgo de que se involucren instalaciones críticas en Irán, como puede ser su programa nuclear. Todo lo que ocurra a continuación dependerá, así lo señalan la mayoría de los expertos, principalmente de Benjamin Netanyahu. Desde la redacción, Juan Andrés Ruberti, no, me encantaría decir eso, pero no, lo hemos grabado antes. Pero ¿a qué quedamos? Pero, no te ha convencido. Un mago no revela sus trucos. Sí, aquí la gente le decimos la verdad. La magia de la televisión. No, pero no es el caso. Hay cosas importantes de todo lo que nos ha contado Juanan. El rol de los aliados. Claro. Que eso pasa, ¿qué aliados cuenta? O sea, ¿qué aliados tiene Irán realmente? No, Rusia y China. ¿China? China. O sea, China va a decir, no, espera, que voy a parar mi dominio del mundo, que aquí hay unos ayatolás, los cuales desprecio profundamente, porque los chinos con los musulmanes, pues en fin, no se llevan muy allá, y voy a perjudicarme a mí mismo. O sea, China, si Irán se mete en un problema y te quedas, y ya me apañaré con el petróleo de otra forma, o sea, ya me apañaré cómo gestionarlo. Entonces, Irán, de hecho, hoy el embajador aquí también decía, llamaba, igual que el portavoz, el jefe de las Fuerzas Armadas iraní, diciendo, oye, que los sionistas estos se han vuelto locos. A ver si los sujetan, decía, retienen, mejor dicho, a ver si retienen Occidente a Israel. O sea, que no nos la devuelvan. Como diciendo, a ver, que no queremos Alberto. Sí, porque, tal como tú afirmas, ¿quién apoya a Irán? Y aquí está la gran dificultad, no tiene apoyos. Y claro, hemos de pensar que los misiles que lanzaron ayer no solamente es para recordar a Hamas y Hezbollah, chicos, seguir sacrificándonos por nosotros, que estamos ahí, no hemos llegado aún, pero también es un consumo interno de los propios iraníes. O sea, tienen que defender el régimen frente a la propia sociedad iraní, que cada vez es más contestataria contra esos iraníes. O sea, no solamente es que no tengan auténticos apoyos externos más allá de Rusia, pero que bastante tiene Rusia con su guerra en Ucrania, sino que pueden generar una inestabilidad al interior del propio Irán. Pero me gustaría volver a la idea, porque yo sé que Manuel va a contraatacar por ese punto. Me estoy reteniendo. Estoy ahí a punto de saltar. Pues a la espera de Naciones Unidas. Pensemos que uno de los problemas que tenemos en Irán fue precisamente cuando no Israel, sino probablemente Estados Unidos y Occidente en general sí jugaron aprendices de brujo contra el régimen del Shah, cuando consideraron que el régimen del Shah a lo mejor no era lo mejor para el desarrollo en una vida de progreso y de crecimiento adecuado, y entonces favorecieron la oposición al Shah encarnada por el Partido Comunista iraní y por los ayatolás. Y el resultado final fue la Revolución Islámica. Entonces, claro, Israel probablemente aprendió la lección de decir, oye, no te pongas a maniobrar en los asuntos internos de ningún país, porque te puede salir el Irán de los ayatolás. De hecho, hay una entrevista buenísima que yo creo que en YouTube está, que le hacen al Shah Reza Pahlavi cuando ya se marcha y se va a vivir a Francia, y le preguntan sobre lo que le ha hecho Estados Unidos. Porque Estados Unidos lo dejó tirado. Dice, si lo llevas a hubiese volado todos los pozos de petróleo. Pues claro, me acabó, pues, en fin, abandonado por sus supuestos aliados. Esto Estados Unidos, hay que decir, lo ha hecho continuamente con numerosos aliados. Manu, contraataca. A ver, es que claro, aquí estamos, para empezar, eso yo creo que fue un error estratégico histórico por parte de la política exterior norteamericana, no por parte de la política israelí. Ahora tenemos el régimen de los ayatolás desde hace décadas y son enemigos declarados de Israel. De hecho, los ayatolás lo que quieren es borrar del mapa a Israel. El resto de países árabes a lo mejor también, pero se han dado cuenta de que no pueden. Pero ya muchos no. Y ya no, por lo tanto, están ya... Es muy lucrativo. Arabia Saudí, hay que recordar cuándo ataca Irán. Irán ataca el pasado 7 de octubre, hace ahora un año, se va a cumplir, de esos terribles atentados en suelo israelí, momentos antes de que Arabia Saudí finalmente reconociera el Estado de Israel. Por eso dinamita cualquier tipo de negociación. Israel es perfectamente consciente de que Irán es la gran amenaza a su supervivencia y además tiene el objetivo, declarado el régimen iraní, de convertirse en una potencia nuclear, cosa que Israel es consciente de que no lo puede permitir en ningún caso. No puede permitir que Irán tenga armamento nuclear, por mucho que esté trabajando en ello desde hace tiempo. Ni lo va a consentir. Son también perfectamente conscientes. Por eso yo creo que ahora, no sé lo que va a hacer Israel, pero que ahora se abre una ventana de oportunidad clara. En primer lugar,
porque tiene la excusa perfecta para atacar directamente a Irán. En segundo lugar, por lo que habéis comentado, el régimen de los ayatolás está en una profunda crisis interna. No solo no tiene aliados a nivel externo, tampoco tiene aliados a nivel interno. Está en una clara crisis económica, con la buena parte de la población en contra del régimen de los ayatolás, con una clara debilidad que se ve también en las derrotas que ha sufrido a manos de los israelíes. Es que la derrota de Hezbollah es brutal. Es que la derrota que ha obtenido en Hamas, porque son sus proxies, son sus aliados, son sus alfiles en la zona, ha sido brutal. El ataque por parte de Israel descabezando a algunos de los principales líderes del régimen ayatolá es brutal. Entonces, lo que digo yo es, ¿por qué quedarse en eso? Si Israel tiene la oportunidad de ir contra los máximos mandatarios, ¿van a desperdiciar esa oportunidad? Yo creo que no. Yo creo que ese ataque, no estoy hablando, como comentabas tú, Pedro, de una guerra abierta con invasión terrestre, ni mucho menos, porque eso ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero sí con la posibilidad de hacer algún tipo de ataque selectivo para descabezar al régimen de los ayatolás y propiciar el derribo, el derrocamiento de los ayatolás. Y yo, mira, Netanyahu será muchas cosas, pero ha hablado muy claro desde que fue atacado el pasado 7 de octubre. Y hay que escuchar claramente los discursos que ha lanzado en las últimas horas y en los últimos días. En la ONU dijo literalmente, antes de apretar el botón y otorgar luz verde a sus militares para que fueran contra Nasrallah, dijo literalmente que sea el régimen de Irán muy consciente de que nuestro brazo puede llegar hasta ellos. Punto 1. Segundo mensaje lanzado al pueblo iraní. Nosotros no somos enemigos del pueblo persa. Nuestros pueblos se pueden entender, pero los ayatolás, para entenderse, hay que acabar con los ayatolás. Este es el mensaje, más o menos, que dejó caer Netanyahu. Yo, sinceramente, en esta situación de clara debilidad del régimen de los ayatolás, creo que Israel tiene una oportunidad histórica para debilitar de forma extrema esta tiranía. Hay una cosa de todo esto que has comentado, que claro, Israel, o sea, por una parte le ha costado mucho, digamos, ganarse la simpatía de ciertos países, como es el caso de Jordania, ahora ese acuerdo inminente con Arabia Saudí, Egipto, que bueno, no es que sean mejores amigos, pero tampoco ya molestan tanto. Y claro, entrar en un conflicto directo podría hacer que esa simpatía que tanto les ha costado, de oye, aquí lo mejor es que comerciemos y que nos llevemos bien, aquí todos salimos ganando, se pudiese romper. O sea, es que es un equilibrio muy complicado. No tiene tan sencillo Israel de decir, bueno, pues actúa a lo bestia. Es que si actúas a lo bestia a lo mejor rompes ese equilibrio. Y te digo más, ¿hasta qué punto no le interesa a Israel que siga el régimen de los ayatolás molestando? Porque si Israel quisiese, arrasa el Líbano, arrasa Gaza, arrasa todo lo que quiera en cuestión de horas. O sea, si no lo ha hecho ya es porque no quieren, no porque no puedan, que es una principal diferencia de lo que podría pasar. Entonces, claro, tienes a Irán que está con Arabia Saudí, que Arabia Saudí está con los hutíes financiados con Irán pegándose de leches. O sea, ¿hasta qué punto también tu enemigo, entre comillas, no te dice, bueno, esta cierta estabilidad, esta cierta guerra entre Arabia Saudí e Irán no está mal? Imagínate todos de acuerdo. Israel ahí... Es que es como la geopolítica mola, ¿eh? Es interesante, pero me da la sensación de que todos los avances... Hay que recordar, y lo recordaba perfectamente Alberto anteriormente, a ver, es que Israel fue atacado por todos sus países vecinos. Sí, pero mira Jordania. Jordania le declara la guerra. Ayer estaba defendiendo a Israel ahí está. de un ataque de Irán. Por segunda vez. Por segunda vez, que en abril pero pasó. Es que esto es muy importante. Ha cambiado el contexto. Esa reacción que tú vaticinas en los países árabes se podría producir tiempo atrás. Ahora mismo estamos en una situación diferente. Yo creo que los países árabes, lógicamente, no van a decir... algunos de ellos, Jordania sí, pero Arabia Saudí no va a cantar las alabanzas de Israel, pero no va a decir nada si ataca directamente a Irán, porque se cumple la máxima de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es mi amigo. Sí. Y en este contexto se cumple. Sí, eso es así. No, pero yo aparte, desconfío un poco de esa desestabilización interna de Irán. Eso a lo mejor propagandísticamente puede que funcione, pero no sé hasta qué punto eso está así. También se decía de Afganistán que los talibanes, no sé qué, volvieron los talibanes. O sea, las desestabilizaciones internas de determinados regímenes no funcionan, ¿eh? O se ve que no funcionan demasiado. Entonces, yo no apostaría tanto a esas presuntas crisis internas que casi siempre se suele utilizar como propaganda, claro. Porque, bueno...
casi siempre se establece pues una distinción entre los líderes, ¿no?, y el pueblo inocente, siempre esta dicotomía, ¿no?, el pueblo inocente apelando al pueblo persa y no sé qué. Bueno, de momento están allí los chiíes, que es un régimen clerical. Clerical. Entonces, bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Entonces, eso por un lado. Israel, por otro lado, tampoco es tan, desde el punto de vista de interior, tampoco es tan fuerte, o aparentemente, sobre todo desde Occidente, ¿no? Las manifestaciones que hay en Tel Aviv, desde el punto de vista de televisión española, son todas contra Netanyahu. No sabe muy bien cómo y por qué. Resulta que todas las manifestaciones que se hacen en Tel Aviv le están exigiendo al gobierno de Netanyahu que actúe de otra manera, según las noticias que nos dan de televisión española. Cosa de lo en lugar de las oposiciones limpias y transparentes. Claro, limpias y transparentes. Cosa de lo que también se desconfía. O sea, aquí hay un montón de oscuridades y de digamos, de niebla en torno a esto constantemente. Porque yo no me explico cómo la población israelí sale permanentemente contra su gobierno, que eso es la noticia que nos dan aquí. Y después el boicot que sufrió Netanyahu en la ONU. Bueno, eso también hay una noticia. Lo hemos comentado, Antonio Guterres, que esta persona non grata y tiene prohibida la entrada al país. Claro, entonces, basura infecta, presuntamente, diplomáticamente, Israel no tiene muy buena prensa. Pero les da igual. Hombre, claro que les da igual. Pero estamos hablando de la diplomacia y de los amigos que se pueda encontrar. Pero mira Estados Unidos, que Estados Unidos yo creo que vivimos en un mundo, claro, este mundo que vimos loco, tú escuchas a Estados Unidos todo el día diciendo, ay no, esto demasiado, no hombre, no, retírate, sí, qué mal, uy, Israel, qué malos sois. Ahora, te ataca Irán en un momento que ahí estoy. Estoy yo, está el Reino Unido, está Francia. O sea, cuando las cosas se ponen, de bueno, este buenismo infame que vamos vendiendo por aquí por Occidente está muy bien para el speech, pero ahora la verdad, cuando los misiles van hacia aquí, ahí estamos. Pero el otro día se hizo huelga a nivel de estudiantado y tal, ¿En Estados Unidos contra dices? Israel. En España, pero, en España hubo una huelga en como educación una mona. secundaria contra Israel. Quiere decir que el viernes. claro, el otro día, el viernes. ¿Y la el gente viernes no fueron pasado. los Y los niños chavales a- fueron a clase, por supuesto que ¿Qué no. dices? Entonces tú tienes... Joder, somos peor de lo que En pensábamos. España llevamos en huelga de Bueno, educación. España, de los- pero esto desde los sucede en 80, Estados de Unidos. En educación Estados Unidos las aprender, manifestaciones es lo que ocurre. son contra Israel. Presuntamente. Sí, a ver, en Contra España, Israel. pero en España es verdad que también hay mucha gente España que... y en digamos, Estados Unidos. Quiere decir Sí, que tú en tienes Estados las Unidos. manifestaciones que se organizan son contra Israel. Sí, eso Entonces sí. hay un desajuste aquí constante entre la opinión pública, ¿no?, mayoritariamente manifestada en contra de Israel, y después la acción diplomática. Mira Jordania. Y de los países en efecto. ¿No? Entonces, hay un desajuste constante. Entonces, bueno, claro, Israel está armado atómicamente, esto sacó otro asunto. Seguramente está armado atómicamente, por supuesto no va a permitir que Irán lo esté, tampoco se sabe muy bien si lo está o no, ¿no? Hay precedente de Irak cuando intentó armarse atómicamente, aquella planta que hubo en Osirak se llamaba, y Israel hizo una incursión de aviación en el año 80 y tantos, 87, 88, pum, destruyó la planta y a tomar por saco. Y se acabó. Entonces, por supuesto, no va a permitir que ningún país esté armado atómicamente alrededor. Pero bueno, hay un desajuste constante entre la alianza que tiene Israel a nivel oficial y la falta de apoyo popular, presuntamente. Digo esto por dar la vuelta a lo que decías, ¿no? Es decir, presuntamente la población iraní está en contra de su oligarquía clerical, ¿no? Presuntamente, pero después se cierra filas en torno a ella. Los talibanes regresan a Afganistán y la población sí, alguna se fue y tal, pero ahí sigue. Es decir, ese desajuste... Sí, ¿hasta qué punto es como que no es todo un pueblo oprimido por un Exactamente. tipo? Es que además eso es imposible. No, O sea, yo no digo. conozco ningún régimen en la historia que un solo tío tenga ahí a toda la población A toda la oprimida. población dominada. Aparte que Sí, tampoco hay que desdeñar la idea de que a Irán le interese este conflicto desde el punto de vista precisamente interior, que hay más que unir a un pueblo que un enemigo exterior, ¿no? Con lo cual, bueno, también hay que tener eso en cuenta. Ahora, yo quería rescatar dos cosas que habéis tocado tangencialmente y que para mí son claves, ¿no? En primer lugar, yo creo que Israel es cada vez más autónomo de Occidente y fundamentalmente de Estados Unidos, ¿no? Hemos visto a un Israel desde el año 48 que nace muy apegado a hacer lo que le dejaba hacer
la Casa Blanca, lo que decía la opinión pública europea, a ver qué dicen en Downing Street, a ver qué dicen en el Elíseo. Cada vez creo que también porque es más autónomo económica y militarmente hablando, a Israel le empieza a dar más igual lo que opinen en el resto de Occidente de él y toma sus propias decisiones. Esto será bueno, será malo, tiene consecuencias X, Y y Z, pero la realidad es que Israel yo creo que cada vez es más autónomo y para prueba un botón, la administración Biden sí ha apoyado en sus labores de defensa y en las operaciones militares a Israel, pero públicamente le ha pedido varias veces y en alguna que otra ocasión de una manera contundente contención que Israel no ha atendido a esas súplicas, cosa que en otro momento histórico sería completamente impensable, ¿no? Y segunda cosa, y termino, Jano, el tema del buenismo, ¿no? Yo creo que hay que extraer lecciones de lo que pasa todos los días. Yo recuerdo, la cúpula de hierro se inauguró en 2011 en Israel. Yo recuerdo programas de televisión y radio en España cachondeándose de esto. Es decir, oye, ¿dónde está la puerta de la cúpula de hierro? Y recuerdo sketch, ¿no? En plan, bueno, ¿y por dónde entra el oxígeno? ¡Ah, me muero! Todo el mundo cachondeándose y, por supuesto, ¿cómo se gastan el dinero en estas cosas y no en dar de comer o en la ayuda al desarrollo y tal? Bueno, este tipo de buenismo hubiera matado cientos de miles de israelíes durante los 2 ataques que ha tenido Irán a territorio israelí y a los cientos que sufre Israel por parte de Hezbollah o por parte de Hamas, ¿no? Es decir, el buenismo en política exterior mata, cuesta vidas, ¿no? Con lo cual, yo creo que es una demostración más que evidente de que en las cosas serias hay que ponerse serio y si cuestan dinero, pues habrá que invertirlo, ¿no? Alberto. O sea, al hilo de lo que estaba contando Pedro ahora de la opinión pública, una de las ventajas que tenemos de Israel es que es un país donde la prensa es libre e informa. Entonces no tienes por qué solamente ver televisión española para saber lo que está ocurriendo en Israel en las críticas a Netanyahu. Es cierto que antes del 7 de octubre sí hubo unas grandes manifestaciones por toda esta reforma judicial que Netanyahu quería llevar a cabo, que nos puede sonar la música. Quería hacer un Sánchez. Bien, por eso, no, Sánchez quiere hacer un Netanyahu. Exacto, Sánchez quiere hacer un Netanyahu. El modelo es Netanyahu. Pero además porque es una sociedad acostumbrada a protestar. La sociedad israelí es un sitio donde muy fácilmente se enervan entre ellos y se expresan bien en algo que puede sorprender, pero en el día a día. O sea, es algo muy curioso la forma en la que puedes, cuando vives en Israel, en las tiendas, cómo se relacionan entre ellos, son muy bruscos a la hora de... Sí, parece que se van a pegar continuamente. Permanentemente. Que luego no. Eso es. Pero es verdad, las sensaciones, estos se van a zurrar. Que tienen esa capacidad de expresar. Y claro, en el caso iraní, pues en el caso iraní, en esencia, lo que tienes es una juventud que no ha conocido otra cosa más que el régimen de los ayatolás, pero que tiene acceso a las redes sociales. Irán no es China que haya acapado las redes sociales y ven otro mundo. Entonces, ¿hasta qué punto esa juventud se ha articulado para desmontar el régimen de los ayatolás? Pues supongo que no lo han hecho porque siguen cooperando los ayatolás. Pero eso significa que si, como pide Manu, Israel se carga 50 ayatolás, esa juventud se puede sublevar. Pues vuelvo al punto inicial del propio Irán. Cuando los ayatolás llegaron, en el momento que Estados Unidos decide jugar a aprendiz de brujo en Irán, como jugó a aprendiz de brujo en Afganistán, como jugó a aprendiz de brujo en el propio Irán en el comienzo del gobierno del Shah. O sea, el Shah Reza Pahlavi es un señor jovencito que deciden colocarle con mayor poder en aquella reforma que quiso llevar a cabo Mossadegh a mediados de los años 50. Y entonces ese pobre marioneta, cuando dejó de gustarles, lo sacaron, metieron los ayatolás. O sea que Irán es un país donde han probado, sobre todo Estados Unidos y su buen aliado Gran Bretaña, han probado hacer todo este tipo de jugadas y, insisto, creo que Israel es consciente de que es la cosa que hay que evitar. O sea, cada país que se desarrolle como quiera y haya sus capacidades. Sí, a Mossadegh lo acabaron encarcelando. Sí. Pasó de ser el que iba a salvar a no. Y luego también es verdad que yo creo que hay varias realidades, también esto pasa mucho en ciertos países, no es lo mismo a lo mejor la realidad que se puede vivir en Teherán en cuanto a, digamos, esa opresión religiosa que hay, lo que puedes vivir en Qom, en la ciudad santa, ¿no? Que dices, bueno, aquí, que eso lo ves en muchos países musulmanes, no sé, pienso en Malasia, salvando las distancias, por supuesto, Irán es infinitamente peor, pero uno está en Kuala Lumpur, y dice, bueno, son musulmanes porque me lo han dicho. ¿Quieres cerdo? Cerdo. ¿Quieres alcohol? Alcohol. Ahí el dios es el dólar. Eso sí, conforme vas más al norte, empiezas a ver que quieres cerdo y no hay cerdo.
que quieres cerveza y no hay cerveza. O sea que al final, es verdad que luego Indonesia también es un claro ejemplo, según las zonas. Irán es un país gigantesco, entonces también tiene distintas realidades. Bueno, perdón. No, bueno, en el año 70 decía... Venga, solo una puta, me parece muy acertado lo que has comentado, Alberto. ¿Qué puede pasar? Yo creo que nadie lo sabe lo que puede pasar. Ahora, que Israel tiene claro que el régimen de los ayatolás es su gran amenaza, creo que todos somos conscientes de ello. Que es, además ahora, casi su única amenaza, porque ya el resto está ya pacificado. Jordania, a base de... Dejémoslo claro. O sea, que Egipto atacó a Israel y perdió. Que Jordania atacó a Israel y perdió. Que Arabia Saudí atacó a Israel. Oye, y también perdió. Estoy de acuerdo con Pedro. Es que Israel no se puede permitir perder ninguna guerra, porque la última guerra que pierda Israel será la definitiva. No se llegará a un acuerdo de paz. Si Israel pierde una guerra, será borrado del mapa Israel. Por lo tanto, ellos son conscientes, pero es que las han ganado todas. Y a base de, vuelvo a decir, leches, a base de leches, ahora lo han reconocido. Reconocemos Israel. Reconocemos Israel. Bueno, Hezbollah acaba de ser descabezado. Que además, de una forma, hay que decirlo, magistral. Sin una sola baja militar. En el rango de 15 días ha logrado acabar con todos los cargos medios y la cúpula de Hezbollah. Ahora veíamos en las últimas horas memes, que es muy significativo, memes que surgen del propio mundo árabe, por el cual uno le decía a otro, oye, que ya no quedan líderes de Hezbollah, te nombramos líder de Hezbollah. Y corría el paisano, empezaba a correr y no se le veía la túnica de lo rápido que corría. Esto da una buena muestra de cómo Israel ha logrado dar un golpe magistral a Hezbollah. Jamás está desactivado, jamás ya no queda, y aún queda mucha tarea, pero eso está desactivado desde el minuto 1. ¿Qué le queda a Israel? Le quedan los ayatolás. Que si tú logras asestarle un golpe fuerte a los ayatolás, ¿eso podría hacerse tambalear el régimen de los ayatolás? Es muy posible. Además, cuando algunos dicen, Irán, es que Irán es una gran potencia. A ver, Irán tuvo una guerra con Irak. La gran guerra. Quedó en tablas la cosa, en tablas. El Irak de Saddam Hussein, que era también gran potencia militar. Saddam Hussein, la famosa guerra, la segunda guerra de Irak, porque la primera no quisieron descabezarlo, fueron 48 horas. No le duró ni el primer asalto a nivel de lenguaje de boxeo, no le aguantó ni el primer asalto a la aviación militar estadounidense. Bien, creo que todos estamos de acuerdo en esta mesa que Irán, por mucho nombre que tenga y por mucho miedo que quiera dar, no le aguanta ni medio asalto al ejército israelí. Por lo tanto, vuelvo a plantear la situación. Si tienes todos los factores con una ventana de oportunidad clara para asestarle, no digo acabar ni una guerra abierta con invasión ni nada por el estilo, sino asestarle un golpe que pueda hacer tambalear al régimen de los ayatolás, ¿creéis que Israel no lo va a hacer? Yo, al menos, pongo ahí mis dudas. Hombre, yo no estoy tan entusiasta con Israel. Primero, hay varios escenarios. Cuando se produce la revolución jomeinita del año 79, Jomeini, que tradujo el Corán en París. Sí, estaba ahí exiliado, sí. En términos de oprimidos, opresores y tal, traducción marxistizante, vamos a llamarlo así, ¿no? El Corán, su versión marxistizante, y fue el instrumento, digamos, para tomar el poder en el año 79. Tiene detrás a la Unión Soviética, el escenario es completamente diferente. Tiene detrás, digamos, hay un contencioso ahí, una guerra fría, que está pues mirándose cara a cara, que después no era para tanto, pero mirándose cara a cara estas dos potencias, ¿no? Y mutatis mutandis se produce en el Oriente Medio una guerra fría entre Arabia Saudí e Irán en ese contexto. Entonces, el escenario es completamente diferente. La guerra del Golfo es otra cosa completamente diferente también. Irak invade un país. Entonces se forma una coalición, que es Kuwait, entonces se forma una coalición internacional, año 90, invade Kuwait.
de esa invasión, pues se firma una paz, Irak no cumple con esa paz y se produce la Segunda Guerra del Golfo. O sea, quiero decir que hay una invasión previa de una soberanía que está sentada a la ONU. No es lo mismo. Aquí, por supuesto, hay un ataque y prácticamente una declaración de guerra a un país soberano, pero que en principio no hay una coalición internacional que se haya, digamos, coordinado con Israel. Entonces, decís, cada vez está más solo y le importa menos, pero sin aliados tampoco puedes funcionar. Entonces, Israel yo no creo que estratégicamente y diplomáticamente le vendría mal ir a una guerra directamente. Yo creo que le vendría mal y no está tan clara las alianzas y una coalición internacional para castigar a Irak, a Irán. No está nada clara. El caso de Irak iba de suyo la justificación. Había invadido una soberanía, que era Kuwait. Entonces, no tiene nada que ver. Había unos observadores, unas exclusiones aéreas que se había violado constantemente con la población por parte de la población en Mosul, la población de Basora, los chiíes Entonces, no tiene nada que ver esa situación con la actualidad. Israel de momento, está sola. De momento. Bueno, un matiz, simplemente un matiz. A ver, es que no deberíamos perder en ningún caso el foco de atención de dónde parte todo esto. O sea, de verdad, hay que ser conscientes del brutal ataque que sufrió Israel el 7 de octubre. Sí, por supuesto. 1.200 muertos, 200 secuestrados. 1.200 muertos, que no fueron 1.200 muertos, un bombazo y caen 1.200. No, ni 1.200 militares. Eso fue un shock. Entonces, sinceramente... Pero en un país que está constantemente recibiendo... Hombre, sí, en ese... No, cuidado, claro, pero algo ha cambiado. Y Israel ha tardado, recuerdo, 11 meses en atacar Hezbollah, ¿eh? 11 meses. Es decir, se lo han pensado porque la operación de los Vipers no se ha hecho de un día para otro. Ha sido muy meditado. Yo, sinceramente, creo que ese golpe, el golpe de los 1.200 muertos salvajemente asesinados y torturados, creo que Israel, desde ese mismo momento, es consciente de que tiene que ofrecer una respuesta equiparable que le haga sombra a ese ataque. Y el enemigo, en este caso, no es Hamas, no es Hezbollah, es Irán. Sí, yo el único pero que le veo a ese escenario que dibuja Manuel, con el que por otra parte estoy de acuerdo, es que no ha terminado de cerrar frentes, ¿no? Es decir, yo les veo lanzándose a una operación tan grande como Irán, que es su gran enemigo, indudablemente, es lo único que les queda, la única pieza que les queda para, entre comillas, poder dormir tranquilos, pero no ha cerrado el tema de Gaza. En Gaza sigue teniendo una presencia militar muy potente, acaba de abrir un frente en el Líbano, no se puede fiar tampoco de muchos de sus vecinos, ahí tenemos a esa Siria echada en brazos de iraníes, rusos y tal, con lo cual a mí el único pero de ese escenario que pintas es que no han cerrado las otras dos heridas, ¿no? Para lanzarse a una operación a gran escala. Yo, personalmente, si estuviera al lado del primer ministro, le diría, bueno, vamos por partes, ¿no? Y luego nos lanzamos a por el gran bocado. Alberto, para terminar. Pues volviendo con lo que nos ha contado antes Manuel, hay muchos matices a hacer y entender cómo Israel es consciente de la historia que ha vivido y por tanto aprende. Firmó la paz con Jordania en el año 94, perfecto, pero la relación entre Israel y Jordania es una relación nada sencilla, ¿vale? Porque tú decías, ¿se dieron de leches? Sí y no. Entonces, la guerra del 47-48, lo hemos explicado aquí en otros programas, el mejor ejército que había en aquel momento era la Legión Árabe del Rey de Jordania. La Legión Árabe ocupó Jerusalén hasta la explanada de las mezquitas, no ocupó Nuevo Jerusalén y se detuvo. Y se detuvo por orden del rey. ¿De acuerdo? Porque Abdalá tenía un compromiso con los israelíes de no voy a destruir Israel. Por mucho que yo haga miles de declaraciones públicas junto con los otros monarcas araboparlantes que dicen que vamos a acabar con Israel. No voy a acabar con Israel. Y Jordania no acabó con Israel. Bien, porque podía haber ocupado la totalidad de Jerusalén y no quiso hacerlo. Con el malestar de sus oficiales de la Legión Árabe diciendo, ¿y por qué el rey? Claro, lo pagó con su vida, porque después lo cargaron precisamente rezando en la cúpula de la roca. Pero es que, claro, intervinieron en la guerra de los 6 días de la manera que intervinieron. Pues oye, qué bueno que me has quitado los palestinos de Cisjordania que me estaban tocando las narices, así que
qué bueno haber perdido la guerra contigo, pero sabemos que el rey Hussein, el padre actual, avisó a los israelíes de la guerra del Yom Kippur. Entonces, aunque no han firmado la paz, y los israelíes entienden ese tipo de realidades, entienden que más allá de las grandes declaraciones públicas que podamos escuchar nosotros, hay otra inteligencia discreta, otra inteligencia que no está a la luz de la prensa, donde ellos se saben mover muy bien, y el caso de Jordania es ejemplar. Lo estamos viendo en el Líbano, o sea, ¿dónde está el ejército libanés? O sea, el ejército de Israel invade el Líbano, supuestamente, es cierto que se ha metido unos metros más allá de la frontera, y el ejército libanés está diciendo, bueno, vosotros ir limpiando por allí, cuando terminéis ya iremos. Eso está negociado. Lo que pasa es que no está negociado frente a la luz de las cámaras para que todos lo sepamos. Pero estabas hablando del caso de Irak cuando dices, bueno, pero podrían hacer los israelíes en Irán lo que los estadounidenses hicieron en Irak. Pues otro aprendiz de brujo en el caso de Irak. O sea, no vamos a pensar que el régimen de Saddam Hussein era lo mejor que tenía Irak ni esa región. Pero es que en el momento que cae el régimen de Saddam Hussein, hoy Irak es una mini Yugoslavia donde hemos tenido al ISIS, que ha sido un causante de unos problemas notabilísimos, resultado de esa descomposición. Claro, uno de los problemas que tuvimos con la caída del régimen de Saddam Hussein es que hicieron cargarse a Saddam Hussein y a todo el aparato estatal. Y de la noche a la mañana se encuentran que no vamos a decir a la policía que torturaba a los enemigos del régimen de Saddam Hussein, es que no tenemos al cartero que te trae las cartas. Tal cual. Estados Unidos haciendo una vez más de aprendiz de brujo. Y en Libia. Bien. Entonces, Libia con Gaddafi. Es muy curioso porque algo tan llamativo, yo he trabajado en Erbil, en el Kurdistán iraquí. En Erbil los jóvenes no hablan árabe. O sea, decidieron kurdizarlos a lo bestia. O sea, era una región bilingüe donde se podían comunicar en kurdo y en árabe. Han decidido kurdizarlos a lo bestia. Importaron profesores catalanes para enseñarles. Algo así. Entonces, el ejercicio que hacen es que tú en el Kurdistán sí puedes hablar en árabe con los viejos kurdos, ¿vale? Sí que te entienden en árabe, pero no puedes hablar con los jóvenes porque no entienden en árabe. Claro, han generado, insisto, una pequeña Yugoslavia en esa obsesión de Estados Unidos por Israel vive allí. Israel tiene información de primera mano que nosotros desde aquí pues podemos hacer este tipo de debates. Entonces, con esa información de primera mano dicen, es que yo no quiero provocar en Irán una situación de inestabilidad como la que Estados Unidos provocó en Irán, generando el régimen de los ayatolás, la que tenemos en Irak, claro, con la cuestión de ISIS ha sido bombardeado y tal, y los iraquíes ahora están en paz. Saber qué les va a ocurrir mañana entre ellos, cuando los kurdos decían ir otra vez a por los suníes del centro de Irak o los suníes del centro de Irak a por los chiíes del sur de Irak. Que es lo que ¿vale? hacía Saddam Hussein. Entonces, eso es. Entonces, la cuestión está en que Israel es consciente allí de cuál es el contexto histórico en el que se mueve y no se va a lanzar a esas aventuras que yo entiendo lo que tú estás diciendo. Ojo, que te maten a 1.200 personas en las condiciones que mataron el 7 de octubre es brutal, pero claro, es que Israel surgió porque previamente los nazis habían matado unos cuantos millones de judíos. Entonces, por supuesto que Israel es perfectamente consciente de dónde está y por qué está como está, bien, y el golpe de los 1.200 es terrible, pero claro, dirán, sí, pero es que antes teníamos varios millones. O sea, que sabemos muy bien cómo tenemos que, a pesar de todo, gestionar este tipo de masacres tan terribles. Sí, yo creo que con nuestra mentalidad es imposible entenderlo. Porque esa realidad, la realidad que palpas cuando estás en Israel, es que dices, esto es otra cosa. La mentalidad de la gente, lo que están acostumbrados, que a nosotros, claro, tú dices, tú tienes un chaleco antibalas en casa, que no. Ni un subfusil, pues, como tienen todos claro, los israelíes. Pues es que, pero es que a partir de ahí, claro, nosotros decimos, ¡ay, esto! Bueno, las mesas de escuela acorazadas. Claro, es que o sea, es otra película completamente distinta. Bueno, pues vamos a despedir ya. Alberto, voy a recomendar tus pedazos de historia que dicen, ya, es que sí, pues si no, no llegamos al HDI y ustedes se enfadan y con razón. Entonces, pedazos de historia de Garín tenemos el de Irán-Israel. Lleva 400.000 visitas ya ese. Sí. Para que veas. Para que veas. Bueno, va más el de los judíos. Bueno, eso, exacto. Breve historia de los judíos también. Luego el conflicto Israel-Palestina y el del pasado fin de semana. De Israel y Líbano. Israel y Líbano. Para entenderlo todo. Ahí tienen todo el pack con nuestro querido Alberto Garín. Sale rentable secuestrarte. Sí, pero ya me puedo volver a casa. A ver, última hora. Sí. Antes de despedir, socios, tengo que dar las gracias a Miriam de Madrid, Elena de Zaragoza, José Luis de Paracuellos del Jarama y Ricardo de Vancouver, de Canadá. Mil gracias por unirse al Club de Socios de Big One y desde aquí les animamos. Mira, aquí tenemos 2 presentadores, pedazos de historia, economía en llamas. Así que pedidlo vosotros, porque a mí no me hacen caso ya. Nosotros también lo pedimos con regularidad, lo pedimos en cada programa y además
nos estáis haciendo caso. O sea, cada vez tenemos más socios en Big One, con lo cual cada vez estamos casi seguros de que esto puede seguir funcionando. No solo lo pedimos, sino que además... Lo exigimos. No, o sea, que lo enseñamos con el ejemplo. Es decir, aquí, porque yo me hice socio. Claro, además, claro. Yo también soy socio. Prácticamente aquí. Sí, Pedro es socio, tú no. Perdona. Eras tú el díscolo. No, Madre ¿quién es el mía. que no es socio? Ah, no, Miguel Rovira. Miguel Rovira. Rovira. Estábamos hablando de Oriente Medio. Miguel Rovira, ahí, pero dice que antes de que acabe esta temporada, lo va a hacer. Haz un concurso público o algo, si al final es socio. Sí, hombre, lo anunciaremos. Una quiniela. ¿Cuándo será? Apuesta. Sí. No, pero ustedes no sean como Miguel Rovira y háganse socios. Querido Pedro, ¿te veo semana que viene? Perfectamente. Vale. Encantado. Estupendo. Querido Alberto, te veo este sábado. Con Juan Manuel de Prada. Ah, mira, con Juan Manuel de Prada. Vamos a hablar de la última novela que publicó sobre esa ocupación alemana de París de los años 40-41 y cómo la viven los republicanos españoles. La entrevista es muy buena porque la novela es muy buena. Vale, y bueno, y la has hecho tú, solo faltaría que dijese menudo bodrio. No, pero es que además la novela es muy buena. Sí. Yo no la pude acabar de leer del todo. Yo la tú disfruté lo sé. mucho. Es que Juan Manuel de Prada, más Mil allá de ojos. que coincidas o no ideológicamente, escribe muy bien. Sí, 1000 ojos tiene la noche. Sí. Querido Fres, bueno, te veo el sábado. ¿Cómo es la movida? Me ves el sábado. lo Congreso tengo que de la decir. Verdad, organizado por Cefas y la Fundación Neos en el Colegio Mayor San Pablo, viernes 4 y sábado 5. Y No, pero yo cuándo voy. Tú vas el sábado con Julio Llorente y Anairi Simón. ¿A qué hora? Para que, por si los que estén viendo puedan ir. ¿Cómo es? A la ¿Cómo 1 es? menos cuarto. Colegio Mayor San Pablo, ¿Eso dónde está? en la calle Isaac Peralja. Isaac Peral. Me Zona queda igual. Moncloa. O sea, que tengo que... Vale, 1 menos cuarto. Clínico. Sí. 1 menos cuarto, Anairi Simón, Julio Llorente y servidor. Comparte en redes sociales el anuncio. Ah, oye, es que no me lo has mandado, tío. Vale, bueno, pues lo comparto. Bien. Y mañana prometo decirlo en el programa bien para el que quiera venir Eso a es. torturarse un sábado. por la No, mañana. hombre, pero sois contertulios y personas de primer nivel. Bueno. Julio Llorente, Anairi Simón y Alejandro García, alias Jano. Bueno, a ver cómo sale eso. Prometo mañana dar más información y lo comparto Eso en es. redes, pero pásamelo, ¿a mí me lo has pasado? Sí. Manu, a ti te veo el sábado, El virtualmente, sábado a las 11 en Economía en Llamas. Sí, señor. Y la semana que viene. Y la semana que viene, allí estaremos. A Héctor lo vemos mañana, porque sin él esto no se puede realizar. Y a ustedes, si lo tienen a bien, regresaremos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.